Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos. Estamos arrancando esta quinta edición de Teo. Charlamos, conversamos con vos, miramos cómo está el mundo desde otra perspectiva y por sobre todas las cosas, te acompañamos a partir de este momento. Milton, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Santiago, buenas noches a la audiencia, a los que están del otro lado mirándonos, acompañándonos en esta quinta edición, en este quinto episodio. Contento de seguir acá sumando y de poder compartir este tiempo con todos ustedes. Queremos hoy tratar este tema de ángeles y demonios. Segunda parte, yo tuve que subir el podcast de la reunión pasada y le puse al título Guerra Espiritual. Muy bien. Porque entiendo que lo que se habló más con el pastor Mosdín que estuvo, tenía que ver con guerra espiritual, más que con ángeles y demonios en sí mismo. Claro. Entonces, y hoy vamos con eso, ¿no? Hoy vamos con eso. Los ángeles y demonios. Hoy. Exactamente, a conocer un poquito más ese mundo. Y obviamente también vamos a compartir el impacto de eso nosotros, porque si no, para eso estamos. Para eso estamos, para ver la parte práctica de toda esta teoría, ¿no? Vamos a la presentación. Dale, vamos. Y arrancamos. Hola, bienvenidos a Teo, un podcast en donde juntos vamos a reflexionar sobre cómo la espiritualidad, la fe, la ciencia y la filosofía impactan nuestra cosmovisión y entendimiento de Dios, el hombre y el mundo. Comencemos así estamos. Y la tradicional cortina de fondo, y me pongo los auriculares para controlar un poquito, que todo salga bien, porque quiero que ustedes hoy, que están allí del otro lado en sus casas, los que nos están escuchando y viendo en este momento en el Facebook Live o a través de la aplicación que pueden descargar desde Google Play, ¿sí? Nos buscás como Golden FM, bajás la aplicación y automáticamente le das un clic al televisor y nos empezás a mirar, ¿sí? Qué bueno eso. La aplicación, el canal, estamos con todo. Estamos con todo. Y la próxima semana, lo anticipo ya, vamos a estar en 2 plataformas más, simultáneo. Vamos a estar en la aplicación, vamos a estar en Facebook, vamos a estar en Instagram y vamos a estar en TikTok. ¿Ah, sí? En 4 aplicaciones a la vez, porque ya tenemos todas las herramientas, ya no sabemos qué vas a hacer, pero vamos a estar en todos lados. Qué bueno, la verdad me alegra, Santi, y que podamos compartir. Vamos a ir sumando cada vez más cosas. Sí, seguro. Señoras y señores, en la noche de Ángeles y Demonios, y arrancamos así de esta manera. Ah, qué título. ¿Qué título? ¿Qué título? Suena misterioso. Misterioso, sí, totalmente. Vos sabés que hubo un evangelista que fue muy reconocido a nivel mundial, fue también conferencista internacional, estuvo con el Papa, estuvo con presidentes de distintos países. Se lo llamaba en las asunciones de los presidentes para que oren, y este fue Billy Graham. Y Billy Graham, un evangelista mundial, de escala mundial. Y Billy Graham decía que los cristianos no tendríamos que olvidar que el movimiento angelical opaca el trabajo de los demonios como el sol opaca la luz de una vela. ¡Apa! Profunda reflexión. Sí. Es como que para pensarla un poquito, como para ir desmenuzándola, ¿no? Y porque el énfasis generalmente cuando hablamos de ángeles y demonios, por eso yo le puse las dos cosas, porque si no hablamos de demonios. Digamos, si no se habla, del mundo espiritual, igual hablan del mundo espiritual y dicen, el brujo, el esto, aquello, el trabajo, siempre lo negativo. Entonces justamente el título Ángeles y Demonios tiene que ver con esto de considerar también todas las huestes espirituales de Dios que están trabajando, interviniendo, guardando y peleando la batalla también espiritual. Totalmente, porque hay una batalla que es una batalla
invisible a nuestros ojos. ¿Sí? Totalmente. Que sí. está por sobre todo las cosas y que muy pocos, pero yo creo que muy pocos tienen la capacidad de sentir esa batalla. Sí, de sentir, de creerla, de entender. Sí. Hasta muchas veces dentro de la iglesia. Sí, Santi, sí. hay desconocimiento del tema. Hay un Totalmente. desconocimiento grande. Por eso yo quiero hoy compartir esto de los ángeles, porque traje como un estudio de los ángeles para que podamos ver, y seguramente si hay gente que participa de la fe, va a poder... Ahí te paso para que puedas apoyar la tablet tranquilo. Dale. Ahí está. Va a poder ver Sí. cosas o enterarse de cosas que están en las escrituras que no teníamos en cuenta o que pasamos ahí por arriba, ¿no? El programa pasado decíamos que Dios creó todas las cosas. Exacto. Los seres visibles e invisibles, ¿no? Sí. Ahora, en esta semana que pasó, luego que estuvo el pastor Rubén, que estuvo Rubén, hubo muchas personas que me preguntaron un montón de cosas, ¿Sí? Que la tengo acá. No comenté nada antes porque creo que siempre es bueno que se siga manteniendo la originalidad del programa. ¿En qué sentido? En que no esté nada programado, no esté nada clonado, que no esté nada guionado. Entonces, que nos vayamos sorprendiendo con las preguntas. Y a mí hay una pregunta que me hizo una persona, no voy a decir quién, pero voy a estar escuchando, me dijo: Santi, te voy a estar escuchando, y yo quiero que le pregunte si es verdad que existe, así como existe la Biblia, que existe también un libro para los demonios, que existe como la Biblia de Satanás, por así decir, no vamos a decir Biblia, sino el libro de Satanás. Sí, existe. Bien, ahí está, Existe. te respondí. Ahí está, Totalmente, te respondieron. Yo creo que es esa pregunta, creo que desata muchos caminos diferentes. Sí, si querés te comparto para la persona esta que te hizo la pregunta. Por favor. Es de Córdoba esta persona y nos está escuchando. Un pequeño testimonio Sí. de alguien que hoy es pastor en México. Bien. Que llegó a ser satanista de primer grado, digamos, o uno de los más altos, Sí. en Cuba. Sí. Y este pastor escribe un libro y cuenta, y se llama así, ¿no? De satanista a pastor se llama el libro. Y lo leí en el mes de febrero. Sí. Él contaba, ¿no? Que aparte de este libro, que sería como la Biblia o el libro de Satanás, Sí. él tenía ya contacto directo con Satanás, digamos, en ese nivel que él trabajaba ya. Apa. Y como él tenía habilidad para escribir, Sí. le encomienda hacer un libro para su comunidad, digamos, ¿no? Ajá. Para repartir entre la gente que quiere meterse o conocer ese mundo, y aquellos que ya están, que puedan crecer y superarse, digamos. Es como que hay una especie de también de iglesia De discipulado, de enseñanza, y sí. Pero eso es muy fuerte, Milton. Pero vos sabés la experiencia, lo que me llamó la atención fue que este hombre, cuando se le aparece en el living de su casa, el maligno, para hacerle esta propuesta, Sí. en realidad no es que te propone, digamos, te dice, es una orden. Porque Claro, no de se ahora en traba, más tenés que hacer es esto. sometimiento, digamos, en ese Sí, reino sí, no sí, hay sí. voluntad, libre albedrío. Cuando vos recibís tu parte, después tenés que someterte a las consecuencias, ¿no? Entonces, le dio la orden de escribir, y él se sienta, después que recibe esa orden. se recibe esa orden, se sienta en su escritorio, ¿no? Se pone a escribir a mano, empieza en un cuaderno, y estuvo 3 días. 3 días sentado, escribiendo, porque le traía revelación a los pensamientos, historias que contar y cosas que tenía que hacer y Muy escribir fuerte. en ese libro. Muy, muy fuerte. Y dice que ni siquiera tenía tiempo para alimentarse. Digamos, en realidad, él dice que Satanás le anuló
las necesidades fisiológicas. fisiológicas. Durante ese tiempo, vamos a llamarlo, ¿no? De, ¿cómo se dice? Sí, de estar inerte o trance. Era un trance. Entró en trance en donde él estaba recibiendo revelación y solo escribía y ponía su don, su capacidad al servicio y bueno, solamente tomaba agua, pero después de 3 días dice que cuando terminó de escribir, ahí que él el terminó cuerpo el libro, quedó destruido, me imagino. ahí tomó conciencia, ¿no? Del día que era, es como que se despertó, digamos. Toma conciencia, tiene hambre, tiene sueño y ahí empieza a recuperar después su cuerpo y su salud hasta que se pone bien. Bien, pero una experiencia fuertísima. Fuertísima, ¿no? Claro, poniendo en contexto por qué la pregunta de esta persona si existe, porque me dicen, vos sabés que hace mucho tiempo tenía un amigo, dice aquí en Córdoba, que estaba metido en el ocultismo, que estaba metido en todas esas cosas raras, me dice. Y un día me dice, pero él era una persona normal. Era lo más normal, me dice, era mi compañero de trabajo, habíamos estudiado juntos, después trabajamos en el mismo lugar, dio la casualidad, nos volvemos a encontrar, y hasta que un día me fui a la casa, y la casa era normal, linda, mucha luz, pero había un lugar, un cuarto, donde tenía, que era parte de la energía, se sentía, me dice, muy oscura, muy pesada, y donde había un libro, me dice, abierto. Y que yo encima, que él no es que prohibía a las personas entrar, sino que es como que si preguntás te cuento, sí. Si preguntás te comento, si preguntás te enseño. Sí. Era como que tenía abierta esa habilidad como para engancharte, ¿no? Y él me dice, vos sabés que estuve 2 minutos, me dice, en ese cuarto. Salí porque me salvó la campana, dice, porque justo llegó la madre, el padre, que también estaban metidos en eso, pero era como que había un cierto recelo, no se mostraban tanto ellos como él, y aparte me comentó y me dice, es como que tienen niveles también. Sí, es como que el aprendiz, después está después, o sea, es muy pesado el tema, es muy fuerte. Es muy fuerte, sí, y hay mucho para conocer de ese mundo, ¿no? Pero no me gusta conocer de ese mundo. No. Me gusta charlarlo, me gusta sí. ahí nomás, ¿viste? Porque es que eso no se puede, no es algo para jugar, no es algo para probar, no es algo para invocar. Vos sabés que en este libro me llamaba la atención que el autor cuidaba esto en el sentido de que él decía que, por ejemplo, para invocar a tal poder, a tal persona, hay que decir ciertas palabras. Y él dice que no las voy a mencionar en este libro para que usted no pruebe. Bien. ¿Viste? Y hacía esa salvedad cada rato y decía, hice este trabajo y salteaba una parte de todo lo que iba diciendo. Dejaba es como que punto suspensivo, porque decía, estos son cosas de alto nivel, serias, que si usted la llega a nombrar y a decir, eso tiene un efecto en el mundo espiritual. Así que a veces por curiosidad uno puede hasta entrar en eso. Totalmente. Bueno, a la gente que está conectada en el Facebook Live en este momento, que quiere hacer una pregunta, la puede hacer al 3735-578339, y si no, también, por supuesto, puede dejar su pregunta ahí en el en vivo, que vamos a estar revisando y vamos a estar charlando con esa persona, ¿no? Que nos cuente, qué sé yo, por ahí tiene alguna vivencia, algo que le pasó, dice, tengo tal pregunta para Milton, para ustedes ahí en la radio. No hay ningún problema, mientras que esté dentro de nuestros conocimientos. Y si no, le vamos a averiguar para el próximo. Exactamente. Seguimos, Milton. Otra cosita más respecto a este tema es que nosotros como iglesia tenemos un hermano que va todos los martes a Villa Ángela, a la penitenciaría, a hacer evangelismo. Sí, estamos hablando de Uwe Ciclao. Y él me contó que había una persona que tenía este libro. Me parece que nos quedamos cortos con un segundo, ¿eh? Tendríamos que invitarlo a Uwe la próxima. ¿Viste? Pero ahí va a ser bravo. Ahí va a ser bravo. Ahí adentro tiene experiencias muy fuertes y bueno, y ahí me contó lo del libro y
cómo le costaba a la persona, le entregó de todo, amuleto, esto, todo, menos eso. Y eso Increíble. era herencia que venía de familia, de familias. años. Era un libro que venía de la familia pasándose. ¿Viste? Y no se podía, él, si lo daba, no sé, las maldiciones que tenía, él Volvían hacia esa persona. Sí. O sea, tenía que quedar en el linaje de la familia, porque Así si es. se lo daba a otro, todas las maldiciones iban hacia Se lo esa daba persona. renunciando, no lo podía dar para compartir, pero no podía, en este caso, entregarlo, como en este caso le pide para renunciar. Volvete al Señor, abandoná este mundo y vamos a la luz. Papa, fuerte. Y ahí es que la gente en sus cárceles empiezan a sacar, despojarse. Él siempre sale lleno de bolsa con cosas, ¿viste? No te puedo En el creer. evangelismo, porque no es un evangelismo verbal solamente, sino que involucra todo lo que tienen colgado, los San la Muerte, las calaveras, todo lo que está dentro de la cárcel. Y él se lo trae. Y bueno, también hay un tema que hacemos con todo eso, pero eso no vamos a hablar todo ahora. No, eso lo dejamos para otro día. Pero sí existe este libro, Pero por y es favor. algo ahí que están al alcance de la gente que trabaja con eso. Y más, luego de esa pregunta me puse a investigar un poquito, ¿sí? Y hasta había salido una versión impresa que se las vendía en las librerías. Mm. Pero no en cualquier librería. Ajá. Eran librerías que estaban pura y exclusivamente, ¿sí? Dedicadas al ocultismo, por ejemplo. Bueno, pero ahora no. El otro día en Resistencia, en una librería grande, alguien me contó que había toda una sección de ocultismo. Una librería común y corriente, digamos. Ya está en todos lados, ¿sabes? Sí, Es una sí, cosa sí. increíble. Bueno, hoy estoy mal de la garganta, así que si me ven toser, disculpe. Dale, comenzamos con los ángeles. Dice, unas características primero es que no reciben adoración. Los ángeles son seres impresionantes en la capacidad, superiores a nosotros obviamente como personas, pero no reciben adoración. Y dice en Apocalipsis que Juan, que es el que tuvo más contacto con los ángeles, visiones y todo esto, el apóstol, que se postró ante un ángel que le estaba trayendo una revelación sobre el trono de Dios, y él le dice: yo soy siervo de Dios, lo mismo que tú y que tus hermanos los profetas, y que todos los que hacen caso a lo que está escrito en este libro adora a Dios. Digamos, se negó el ángel a recibir adoración del apóstol Juan, sino que dijo: adorá a Dios, a mí no, acá no te arrodilles delante de mí. Sí, Porque eso es justamente lo que hizo el enemigo, ¿no? De buscar su propia adoración y no honrar a Dios. Entonces Mirá vos. los ángeles, para también que sepamos nosotros, si es un ángel de Dios no va a recibir adoración. no. No va a recibir adoración. No se los puede contar. Dice, luego miré, dice la palabra, y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes, de los ancianos, y el número de ellos era millares de millares y millones de millones. Sí, Incontable, infinito, incontable. digamos, no lo podía ver y ni contar, no alcanzaba la vista. Entonces dice Juan en estos términos: millares de millares, millones de millones. Entonces no es que hay una cantidad Sí. que podamos saber. Exactamente. La organización de los ángeles, que es lo que quiero ahora compartir, Sí, o los grados de los ángeles, ¿no? sí. Por así decirlo. En primer lugar hablamos de serafines. Serafines. Serafines es los ángeles más cercanos al trono de Dios. Ujú. Hablamos la semana pasada de que hay tres cielos: el cielo atmosférico, Sí, que es el que vemos; el segundo cielo es el espiritual, en donde Sí. hay una guerra espiritual entre ángeles y demonios; el tercer cielo es la presencia misma de Dios. sí. Ahí están los serafines alrededor del trono de Dios. Los Bien. serafines tienen forma humana o tienen forma de hombre, y tienen 6 alas. Con Ujú. 2 alas se cubren el rostro, porque es tan fuerte la presencia de Dios y la cercanía, que no pueden contemplar a Dios directamente. Claro, no pueden mirarlo No directamente. pueden mirarlo. Entonces con 2 alas se cubren el rostro. Con 2 alas se cubren los pies en señal de sumisión y obediencia a la voluntad de Dios. Y con 2 alas vuelan,
que es ejercer, digamos, hacer la voluntad de Dios. Digamos, significan esas dos alas, estamos a disposición de lo que Dios O sea quiera. que tienen en total 6 alas, por así decirlo. 6 alas tienen. 6 alas, Sí, 2 sí, para sí, cubrirse el rostro, para no tener el contacto visual directo con Dios, 2 para cubrirse los pies en forma de demostración de sumisión, sí. ¿sí? Y las otras 2 para seguir moviéndose. Exactamente. Increíble, no sabía eso. Entonces esos son serafines, que es como la clase más, no sé si decir superior, pero sí más cercana al trono de Dios, alrededor Sí. del trono de Dios. Sí. Serían como protectores o cuidadores, adoradores de Dios, ¿no? Ahí, impartidores de la presencia de Dios. Y también dice la Escritura, yo no voy a leer todos los pasajes, pero dice que los serafines lo que hacen es transmiten la presencia de Dios en el cielo. Digamos, hacen que se sienta la presencia, es como que irradian la presencia. Irradian de la Dios. presencia, Sí. es como son canalizadores de la presencia de Dios. Exactamente, es el trabajo Mirá de los vos. serafines. Pregunto, Ujú. ¿sí? ¿Hay algún testimonio real de que se le haya presentado o hayan visto algún serafín? Y bueno, el testimonio de eso está en Apocalipsis, porque Juan, que fue una persona real, él estaba exiliado en la isla de Patmos a forma de estar encarcelado por predicar el Evangelio. Se lo envió a la prisión en una isla solitaria. Fue en realidad como un castigo, ¿no? Enviarlo a un lugar solitario y hasta que muera. Ese fue el castigo de Juan, distinto a los otros apóstoles que fueron martirizados. Y entonces es el que más vivió. Y ahí en esa isla solitario él tuvo revelación de Dios. El Apocalipsis justamente son las revelaciones y cosas que Dios le mostró a Juan y no le mostró a otro apóstol. Y todo esto está escrito por Juan, digamos que él vio o tuvo visión y describe estas criaturas y las formas y los rostros y los aspectos. Él fue el que lo escribió, entonces fue un hombre que O sea, que vivió, experimentó que eso. experimentó eso. Increíble. Sí. Mirá vos. En segundo lugar están los querubines. Sí, Dice que su aspecto es de una persona, tienen 4 alas, sí. pero lo raro acá de los querubines es que tienen 4 rostros. Dice. 4 rostros. Ajá. Ángeles de 4 rostros. Ángeles de 4 rostros, sí. Que representan la gloria de Jesucristo. Y cada rostro es como una imagen de Dios, de Cristo, un carácter de Cristo, ¿no? Sí. Un aspecto de Cristo. Un rostro es el humano, un rostro humano. ¿Por qué? Porque Dios se hizo hombre, o Jesucristo fue hombre. Entonces ese es uno de los rostros. Sí. El otro rostro dice que es rostro de león, cara de león, y representa la autoridad de Cristo. Mirá vos. El otro rostro es rostro de toro y representa el sacrificio de Cristo, holocausto, porque los toros eran animales de sacrificio en los cultos, entonces del Mediterráneo, del Oriente. Entonces, sacrificio, Cristo es león porque es autoridad, pero también es toro porque se sacrificó por nosotros. Y el otro rostro, el cuarto, es de águila, que significa divinidad, altura, estar por encima, ¿no? El águila por encima de todas las alturas, entonces significa divinidad. Entonces tenemos la humanidad, la divinidad, el sacrificio y la autoridad. Y esos querubines lo que hacen es manifiestan la gloria de Dios en la humanidad conforme a Dios le manda, o al Espíritu Santo le indica. Por ejemplo, una de las pasajes donde aparece es que cuando son echados del huerto aparecieron querubines con espada guardando el huerto. Entonces Bien. vos ibas hasta un lugar, bueno, acá la presencia de Dios impide que pase, ¿no? Bien. Manifiestan la presencia de Dios. Después, otro ejemplo Sí. es en el profeta Ezequiel, que se le aparecían querubines y le reflejaba la gloria de Dios, le mostraba la gloria de Dios. Es decir, tiene que ver con esto, con la majestuosidad de Dios, pero transmitida no como los serafines, que es en la atmósfera espiritual, en la Sí. atmósfera celestial, sino que los querubines
tienen esa capacidad de transmitir esa gloria de Dios hacia el mundo en las oportunidades o en las condiciones, en el momento que Dios se lo pida, ¿no? Bien, mientras que estamos charlando, yo estoy buscando en este momento una imagen de los querubines para compartirla, ¿sí? Porque son los 4 rostros, ¿sí? Ajá. Ahí está, y ahí lo voy a mostrar. Ah, ¿sí? Mira vos. Bien, bueno, es una demostración, ¿cómo decirlo? Lo vamos a poner acá, ya lo acomodo, denme 2 segundos que esto es radio en vivo. Y lo vamos a poner acá en el medio. Ahí está. Mientras Milton acomoda su cámara, estamos... vamos a poner adelante todo. Bien, ahí está. Para que vayan viendo. Nosotros mientras vamos charlando, vamos a ir mostrando imágenes, ¿sí? Y ahí está, el ángel, ¿sí? De querubines. ¿Está? Vamos Así que hay... Vamos a la transición y ahí está saliendo en este momento. Mira vos. En vivo la imagen del querubín que muchos seguramente en su casa se preguntarán cómo es. O por ejemplo, vos lees cara con un rostro de león, con un rostro de esto, de águila. ¿Qué significa? Por eso lo importante ahora del estudio es compartir el significado de estas cosas. Totalmente, ¿no? totalmente. Cara de hombre, como decía, la humanidad de Cristo. Cara de águila, la deidad de Cristo, la divinidad. Bien. De león, el poder, la Bien. autoridad. Y de toro, el sacrificio de Cristo. Perfecto. Entonces, estas cosas existen. Sí. Y aunque no las vemos, ¿no? Pero es lo que Juan nos revela y nos trae al conocimiento. También dice... El otro de los ángeles era el ángel de... Serafín. Serafín. Bien. Serafín. Mientras vos seguís, yo lo busco. Después dice que alrededor del trono también hay seres vivientes. Acá simplemente esta descripción de seres vivientes no dicen si tiene ala o no, simplemente que son blancos y resplandecientes. Entendemos con forma de cuerpo humano, como tenían los ángeles también. Y estos seres vivientes adoran continuamente a Dios, con la característica, dice que estos seres vivientes traen delante de Dios como incienso la oración de los santos. Son ángeles intercesores, son ángeles que se encargan de traer a Dios la oración de su pueblo, la oración de los hijos de Dios, la traen ante la presencia de Dios. Toma la figura del incienso, que en el Antiguo Testamento había un altar del incienso, en donde el profeta preparaba la esencia, encendía los carbones y ahí oraba. Entonces oraba delante de ese humo que se elevaba, ¿no? Y eso es lo que toma acá Juan y dice que estos seres vivientes transmiten las oraciones delante de Dios como incienso de los santos, como algo que se eleva delante del Padre. Increíble. Así que estos son los seres vivientes. Sí. Después están los arcángeles, que está interesante estos arcángeles, quizás un poco más... Ahí está el serafín. Sí, más glorioso el serafín, ¿no? La presencia es más... Ahí está, cubiertos, ahí se ve las 6 alas también. Exactamente. Sí. Ahí vamos a dejarlo. Los arcángeles, quizás más escuchado el término arcángel, un arcángel, ¿no? Que esto que estamos viendo. Y el arcángel es el término significa jefe o gobernador de los ángeles. Es decir, son aquellos que están a cargo de ciertas cantidades de ángeles, son los arcángeles, son enviados a realizar misiones a favor del hombre, como comunicar el mensaje del Evangelio, auxiliar a alguien en una situación en peligro. Un arcángel, por ejemplo, se le apareció a Pedro cuando estaba preso y la iglesia oraba. Dice que apareció un arcángel del Señor y lo sacó de la cárcel. Increíble. Entonces son seres enviados con estas misiones particulares. O consolar a Cristo, dice que cuando Cristo estaba en Getsemaní, que vinieron ángeles también y le servían. Los arcángeles están enviados a servir al Señor, son gobernantes de los ángeles, trabajan junto con los ángeles. Menciona en la Biblia el arcángel Gabriel,
¿no? El arcángel Miguel, estos arcángeles, Miguel se lo menciona haciendo guerra espiritual, luchando. Ahí estamos compartiendo una imagen. En contra de otros principados y potestades demoníacas. Es un soldado, un Sí. luchador, ¿no? Sí, sí, sí. Mirá vos. Y por eso tiene ángeles a sus bajo su mando, ¿no? El arcángel, como un general sería del ejército. Bien, bien. Pero sí ya está mucho más en contacto con nuestra vida, con nuestro desempeño, con la vida de las personas, enviando los ángeles para cuidar a los hijos de Dios, estableciendo misiones, estrategias. Esa es la tarea de un arcángel, ¿no? Que puede estar, por ejemplo, un arcángel cuidando una ciudad, un arcángel cuidando provincias. Es una Mirá misión vos. más grande, más fuerte, y el ángel es la tarea ya particular. Increíble. Claro, es como que tienen misiones que tienen que ir a ciertos lugares Ujú. bueno, como dijiste, a cuidarnos y a ciudades Sí. o lugares. A direccionar, a decir palabras, a revelar A palabras. revelar palabras también. Ujú. Muchas veces he visto imágenes de un ángel, ¿sí? Y puede ser ahí el arcángel, Ujú. ¿tá? En un hospital, por ejemplo, o en un sanatorio. Ujú. Y la verdad que la palabra ángel también significa mensajero, digamos. Bien. Es una palabra griega, ¿no? Ángel. Sí. Y en castellano, si lo traducimos, es mensajero. Bien. Entonces, un ángel es un mensajero de Dios. Es alguien que lleva adelante una misión que Dios le está mandando a hacer, porque tiene algo para decir, tiene algo para comunicar. Tiene algo para contar. Ujú. Bien, el 3735-578339, nuestra línea de comunicación directa. Y bueno, como verán, hoy el capítulo es súper interactivo, así que para toda la gente que está ahí del otro lado mirándonos a través de Facebook y la aplicación y la página de la radio, van a poder ver las imágenes de lo que estamos hablando en este momento. Exactamente, las ilustraciones. Las ilustraciones, exacto. Hebreos 1:14 dice: porque todos los ángeles son espíritus al servicio de Dios, enviados en ayuda de quienes han recibido la herencia de la salvación, y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mira vos. Entonces acá clarito Hebreo dice: todos los ángeles son seres espirituales al servicio de Dios, enviados para la ayuda. Hay una definición bien clara en la Biblia. Bien. Hebreos 1:14 para aquellos que quieren anotar. Pasamos al tema de los demonios. De los demonios. Pasamos al tema de los demonios. Y ahí, bueno, vamos a ver qué encontramos, porque para ilustrar va a estar complicado, Sí, pero vamos a mostrar, vamos a interactuar con eso, porque la gente tiene que saber, ¿no? y yo lo que quiero primero es Sí. leer un texto en donde revela cómo fue esa pelea celestial. Bien. Porque, como dijimos, la vez pasada lo mencionamos, la semana anterior, Sí. en el programa, de que hubo una rebelión en el cielo. Hubo una rebelión. Eh, El ángel Gabriel, más conocido, el Lucifer, perdón. Lucifer, Lucifer sí. tuvo muchos adeptos. Tuvo muchos adeptos, sí. Y acá en Apocalipsis 12:7 en adelante Sí. describe un poco lo que pasó, y yo Ajá. quiero leerlo, así tomamos ya un conocimiento. Sí. Dice: se desató entonces una guerra en el cielo. Bien. Para ubicarnos espacialmente, temporalmente, el mundo no estaba creado. Ujú. O nosotros no estábamos creados, digamos, el ser humano todavía no estaba creado, ¿no? No Sí. existíamos como criatura. Ujú. Dice: se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles, acá aparece Miguel, arcángel, ¿no? Mirá vos. Miguel y sus ángeles combatieron al dragón. Este y sus ángeles a su vez le hicieron frente, pero no le pudieron vencer, y no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Muy bien. Bueno.
Entonces acá está el origen. El un poco, origen, exactamente. De dónde salió todo esto. Por eso cuando después entendemos Génesis a partir de esta escritura de Apocalipsis, fíjate que tenés que leer el final de la Biblia para entender el principio. El principio, exactamente. Que dice en el capítulo 3 que aparece Satanás para tentar a Eva. Y la pregunta es cómo aparece Satanás, y recién dice que creó al hombre y la mujer, los puso en el huerto y Sí. ya el diablo estaba ahí tentándolo. Ya estaba, exactamente. Que Bueno, aparece en forma de serpiente. Sí, y acá justamente lo describe para que no haya duda, ¿no? Bien. La serpiente antigua que se llama diablo y Satanás, también le llama dragón. Esto es un dato también, el tema de los dragones, acá Ajá. da para- Da para eso, da para mucho, ¿no? sí, Estamos compartiendo una imagen que encontré ajá, y vemos voy a buscar después, voy a compartir la otra imagen que tengo, ¿no? Sí, un ángel perfecto, un ángel que quiso lo mismo que tenía Dios. recibir así decirlo. adoración, ¿no? Recibir adoración. Y si vemos en la imagen, vemos una lágrima, ¿sí? Vemos una lágrima. Y muchos dirán, bueno, pero es una ilustración, pero esta ilustración, ¿sí? Es sacada, ¿no? De una representación, de una visión. ¿Sí? Mirá vos. Que ahí estoy buscando en este momento Ujú. y estoy compartiendo con ustedes porque quiero que vean, imagínense, ¿no? Un ser que era un ángel tan divino, tan lindo, ¿sí? Y que de un momento para el otro empieza a tener ese deseo de ser adorado. Ujú. Es muy raro, es muy... Pero lo entendemos a esto cuando comprendemos que los ángeles fueron creados con libre albedrío. Exactamente, Pero que no. eso es lo que explicábamos el podcast pasado. Sí. Ellos tienen La capacidad la de decidir. capacidad, exactamente, de discernir. Qué increíble, ¿no? Que uno, digamos, a veces no lo toma en cuenta y piensa que, bueno, porque es ángel y es blanco y es lindo y es glorioso. Y en Pero realidad tiene la capacidad Tiene de la ser, capacidad de ser bueno y malo. de ser bueno y malo. Exactamente, ¿no? decir, ¿te ayudo? No te ayudo. Tengo un mensaje para vos, ¿te lo doy? No sé, espera un ratito más. Sí, hay una diferencia, Santi, acá, que nos va a hacer también, esto lo quiero compartir aprovechando esto del libre albedrío, Sí. porque nosotros tenemos libre albedrío, Sí. y hay una diferencia abismal Ujú. entre nosotros y los ángeles. Por un lado, en naturaleza son mucho más superiores que nosotros, ¿no? Totalmente. Nos superan en inteligencia, sabiduría, sea ángel o demonio, Sí. cualquiera de los dos, nos superan en sabiduría, en conocimiento, en moverse, en todo, velocidad. Sí. Entonces nos superan por la esencia, por la naturaleza misma de cómo son esos seres, nos superan a nosotros. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo libre albedrío, vos tenés, los que nos están mirando, todos tenemos la capacidad de decidir. Sí. ¿Decidimos mal en la vida? ¿Le erramos? ¿Tomamos decisiones equivocadas? Seguro. ¿Caminó uno alguna oportunidad apartado de Dios, lejos de Dios, sin considerar a Dios? Por supuesto. ¿Y qué hizo Dios? Dijo, bueno, este decidió con ese libre albedrío no considerarme, entonces yo ahora lo aparto para siempre. Bien. No, sino que cuando el hombre decidió mal, ¿sabes qué? Yo voy a enviar a mi hijo para que muera por los pecados de ellos y ellos puedan arrepentirse de portarse mal Apá, eso es otra. y volver a la comunión. Volver a la comunión, volver a estar en gracia con Dios. Entonces tenemos lo mismo que los ángeles, pero los Sí. ángeles no tienen retorno Eso no en tiene la retorno. decisión. Claro, si el ángel se equivocó, sos desterrado. Es Exactamente, desterrado. es desterrado. Nosotros tenemos, no sé si la capacidad, no sé, Es el la regalo, gracia, es ¿no? el regalo. regalo. Sí, Es el regalo. Es un regalo. Porque que no es tenemos. merecimiento ni nada nuestro, es algo que Dios determinó hacerlo así. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Muy bien. Más claro, imposible. Échenle agua, chicos. 39 minutos que vamos charlando en este podcast. Muy interesante. ¿Sí? Saludamos a la gente que está ahí del otro lado. Nelly Jul, que dice muy interesante el tema de hoy. Gente que se está conectando. Somos pocos, pero el video queda. Y después sí, el podcast lo vuelven a poder escuchar. Lo pueden volver a escuchar en Spotify. ¿Sí? Así que los buscan ahí en Spotify, que estamos subiendo todos los jueves. Se sube el de la semana pasada. Entonces, y hay algo que quiero aclarar. Sí. Todos los podcasts están entrelazados. Tienen un tema, una idea o algo que se entrelazan. Sí. Si no escuchaste el primero y enganchaste recién ahora, te cuento que este es el segundo capítulo de Ángeles y Demonios, ¿sí? Y tendrías que escuchar el pasado, ¿no? Sí. El anterior. Pero quédate con nosotros, no te vayas porque tenemos para rato todavía. Sí. Bueno, dice que los demonios también tienen jerarquía, ¿no? Como te decía, sí, en Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo creo que un poco, si uno pone a descifrar todas estas palabras, sí, huestes espirituales de maldad ya serían lo que los ángeles son en el reino de Dios, las huestes espirituales en las regiones celestes. Después dice gobernadores, que serían como los arcángeles. Después potestades, como los querubines. sí, Principados, como los serafines. ¿Me entendés? Hay una similitud acá. Claro. En que entre un algo... reino hay otro. Exacto. Decíamos también la vez pasada, ¿no? De que el pastor Rubén decía, el diablo copia, imita, no crea. Claro, él te susurra, está a la vuelta, esperando el momento de debilidad tuyo para meter la cola. ¿Sí? Sí, interesante, sí. Dice Romy Sos, que estás allí del otro lado. Gracias, Romy. Nelly Jul también, a toda la gente que está enganchada. Es interesante también esto de entender también el poder que tiene el diablo sobre este mundo sistema. Digamos, el mundo como mundo en sí le pertenece a Dios. Sí. Dios creó todas las cosas, gobierna todas las cosas, tiene un nacimiento o un principio el mundo y tiene un fin. Sí. Y Dios, por lo tanto, está al control de todo lo que pasa. Ahora, el mundo como mundo sistema está bajo el maligno. Y sí, porque estamos en una época de consumismo, que todo es una puerta a él. Exactamente. La televisión, los celulares, la música, y podemos seguir enumerando un montón de cosas. Acá yo cito el tema de la tentación de Bien. Cristo. Dice, de nuevo le tentó el diablo llevándole a una montaña alta. En ese momento no tenía hoy los medios de comunicación que tenemos nosotros, ya a través de la vista. A Sí. una montaña alta le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces, digamos, la pregunta es cómo el diablo le ofrecía algo que no tiene. Si no lo tiene, no lo puede ofrecer. Si le dice todos los reinos del mundo, Sí. estamos entendiendo que hay un poder que puede... Por eso acá aparece el tema de... ahora que estamos en radio, la música, le entregó su alma al diablo, le vendió su alma para conseguir la fama. Y algunos dicen, no, ¿será que se puede hacer eso? Eso es algo que quería comentar y preguntar, ¿no? ¿Sí? Esto es más bien leyenda urbana, hay que ser realista. Esto es más bien leyenda urbana, ¿no? Pero se dice, ¿no? Que hace muy poco cayó uno de los artistas más grandes y productor norteamericano. Estamos hablando de Puff Daddy, que hacía en su casa fiestas, ¿sí? Que todos tenían que estar vestidos de blanco. Ah. Ojo, todos tenían que estar vestidos de blanco, y en esa fiesta había consumo de droga, alcohol y sexo. ¿Estamos?
todo aquel que pasaba por esa fiesta y pactaba con él, al año ganaba o un Grammy o era el próximo artista pop del momento. Sí. No quiero hablar de lo que es la parte de Hollywood. Conozco mucho, soy fanático del los cine. Actores, sí. Fanático mal del cine. Pero también hay ciertas religiones que están metidos ciertos actores, sí. como Tom Cruise, por ejemplo, Ajá. que es ciencista. Sí. Y hay un montón de ramas, ¿no? Y el que desmenuza esa religión, Sí. en algunos casos que ha estudiado mucho a fondo, que fue creado por un tipo que le gustaba hacer libros de ciencia ficción, en teoría esta persona dijo en su momento que había tenido, escuchá esto, porque ahí es donde entra de vuelta el diablo con la cola, ¿no? Había tenido la presencia del ser oscuro, quien le dio la revelación para que él escriba sobre esa religión. Por eso es lo que yo compartí al principio también, ¿no? Exactamente. Por Qué eso, increíble, por favor. esto que está acá, si uno entiende, a veces leemos la tentación de Jesús y no tomamos conciencia de este aspecto, ¿no? De que le ofrece los reinos y el poder. Y digamos, como la fama yo te la doy. Si vos acá en privado, nosotros dos nomás nadie te ve. Claro. Jesús, viste, el diablo, Claro. esa era la... Acá nosotros, si vos te arrodillás, me adorás, yo después la fama en público te la doy, ¿no? Ese era el intercambio, ¿no? Sí. Quiero compartir también el tema de las enfermedades y los demonios. Es un punto importante también. Sí. En la Biblia, la relación que puede existir entre una enfermedad y los demonios. En Mateo, voy a leer bastante Biblia hoy, No hay ningún problema. porque no son hay ningún problema. relatos y para entender. Yo mientras tanto estoy mirando por acá si hay algunos mensajes o no en el vivo. Dale. Dice Jesús se reunió otra vez con la multitud en Mateo 17 y entonces un hombre se le acercó, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo que tiene epilepsia y sufre terriblemente. Muchas veces mi hijo cae o en el fuego o en el agua. Estos son intentos de suicidio, digamos. Trata de matarse. Sí. Y después dice: entonces Jesús le ordenó al demonio que saliera y el muchacho quedó sano desde ese día. Entonces acá, fíjate la enfermedad y la perturbación que tenía esta persona, y ante una reprensión de parte de Cristo, el demonio salió y el muchacho quedó sano desde ese día, digamos. Desde ese momento. No necesitó un tratamiento. Bien. Sino que era demoníaca la enfermedad, la afección enfermedad que tenía. Sí. Entonces, como yo explico siempre, no es que todas las enfermedades son demoníacas, porque a veces se ha llegado al extremo de siempre reprender y nunca dar lugar a que también sea algo genético, físico, y de que tengas que ir al médico, porque a veces se pasan para ese lado y se reprende o se ora, y si no, bueno, y si Dios quiere lo va a sanar. O es algo del diablo, hay que reprender. Bien. Si eso sería la única solución, entonces no existirían los médicos. No existirían los médicos, y el apóstol Pablo estaba endemoniado. Claro. Porque tenía una enfermedad. Ajá. Y dice que le pidió a Dios que se la saque y no se la sacó. Él le llama aguijón en la carne, que era un problema en la vista. Ajá. Y él dice a la iglesia de Filipos: yo sé que ustedes están dispuestos a dar hasta sus propios ojos para que yo pueda seguir haciendo la labor. Ajá. Entonces de ahí uno saca que ese aguijón tenía que ver con la visión. Con la visión. Y él le pide a Dios, y él sanaba mucho enfermo. Pero él no podía ser pero sano. Él tenía algo. Entonces, no todas las enfermedades son con principio en la demoniología, o en la posesión, o en un demonio ahí trabajando, pero sí hay enfermedades, en este caso una epilepsia menciona, trastornos mentales que a veces son fruto de un trabajo,
a veces de un trabajo y la persona está loco, ¿viste? Tiene un trastorno de mental. Sí, es bipolar, el famoso la bipolaridad. Un día está bien, el otro día está mal, no, este está loco. Sí, totalmente. Me ha pasado, y esto es por ahí un testimonio, ¿no? Me ha pasado en la familia que hemos tenido ciertas afecciones con respecto a ciertos dolores de cuerpo. Y esclero reventar, y es por eso que digo siempre, es tan importante prestar atención a las prédicas y entender que muchas veces cuando uno reprende lo tiene que hacer con un sentimiento y una profundidad en la palabra que tiene que tener poder, porque estamos declarando, estamos corriendo, estamos reprendiendo. Tenemos que hacerlo en fe, ¿no? Tenemos que hacerlo con mucha fe. Y aunque usted no lo crea, diría un programa muy viejo de Replay, ha sucedido que, bueno, que se ha reprendido esto en la familia, se ha orado, y mientras uno hacía masaje, porque te voy a contar, mientras uno hacía masaje, teníamos la Biblia al lado, ¿sí? Santo remedio. Santo remedio. Es como que uno muchas veces no, pero ¿y quién? ¿Por qué? Pero la envidia está a la vuelta de la esquina o en la puerta de tu casa a punto de entrar. La maledicencia, ¿no? A veces también esto de los demonios se ve todo muy oscuro, y no somos conscientes de que al ser seres espirituales todos podemos ser herramientas para bien o para mal. Todos somos seres espirituales, entonces no tenés que ser un brujo para maldecir. Aunque vos le digas al otro, ojalá que te pase esto. Ojalá que te choquen en la esquina, porque viste que a veces... Lo estás diciendo ya. Lo que dice el diablo, mirá, esta persona con poder espiritual está declarando y le manda anda a hacerlo. Desgracia a esta persona. Le manda a la autoridad espiritual que lo haga. Bien. Porque hay una declaración de parte nuestra. Qué fuerte, ¿no? Sí. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno habla y dice. Sí, hay que tener mucho cuidado. Otro ejemplo que encontré en la Biblia que me llamó mucho la atención, y acá sale un tema que vamos a tratar respecto a esto de reprender, decíamos, las enfermedades, pero dice así que Jesús entró en Capernaum, tan pronto como llegó el sábado, se fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Y la gente se asombraba de su enseñanza, porque la impartía, dice, como quien tiene autoridad y no como los maestros de la ley. De repente, en la sinagoga, es decir, adentro de donde estaban el culto, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿A qué has venido aquí a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, le respondió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente, dando él un alarido. Y todos se quedaron asustados y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Es una nueva enseñanza? Pues lo hace con autoridad, le da órdenes incluso a los espíritus malignos y les obedecen. Y como resultado su fama se extendió por toda Galilea. Estaba exorcizando. Sí, pero a mí lo que me llamó la atención es que este hombre venía a la sinagoga. Ajá. No era como el caso anterior, digamos, uno de afuera, sino que estaba presente, estaba siempre. Alguien que estaba siempre. Entonces, el que viene de afuera, sí, viene, dice: mi hijo está endemoniado, le pasa esto. Bueno, hay que ver qué vida llevaban, a qué acudían, a qué invocaban, qué consumían, por qué el hijo llegó a esa situación. Digamos, si está en esa condición es porque le abrió la puerta al enemigo. Totalmente. Ahora, acá Jesús entra a enseñar en la sinagoga y dice que lo habla con autoridad. La presencia espiritual de Cristo, el poder de su presencia, hizo que de repente, dice en la sinagoga, un hombre que estaba poseído empezó a gritar. Le interrumpió la reunión. Como que reaccionó y empezó a cortar la voz, no hable más, una cosa así. Eso, ¿viste? Ajá. Y a lo que yo voy, acá... es una reacción. Es una reacción a la palabra en ese momento. Sí, y a lo que me llama la atención es, me pregunté después de leer el texto ¿qué hubiese pasado
si Jesús no iba a la sinagoga y ejercía el que ejercía siempre, este hombre hubiese quedado ahí tranquilito, digamos, en su lugar, sí, haciendo de bueno, cuando en realidad adentro como estaba. Claro, totalmente infectado. Entonces ahí nos deja también algo importante. Algo importante, ¿no? Porque muchas veces puede llegar a existir, ¿sí? Que muchas veces una palabra, una frase, un texto bíblico, ¿no? Pueda llegar a despertar, ¿sí? Sí. En una persona que se congrega siempre en la iglesia y que esté justamente infectado, ¿no? Sí. Puede llegar a despertar y que se manifieste en ese momento. Sí. Ha ocurrido muchas veces. Ha ocurrido, ¿no? No solamente te estoy hablando a nivel local, provincial, sino a nivel mundial. ¿Sí? Que muchas veces una palabra, un versículo bíblico genera el despertar o toca algo justamente en ese espíritu, ese demonio que se encuentra dentro de una persona y empieza a expresarse, ¿no? Sí, y yo creo que tiene que ver en este caso con la autoridad de la persona que está hablando, digamos, cuando hay integridad, santidad, entonces eso le repele, ¿viste? Porque arranca el texto ese diciendo que enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas y fariseos. Claro. Ahí ese no como, ellos, bueno, porque decían una cosa, hacían otra. Bueno, pero ahora también... Esa falta de integridad hacía que, bueno, no le molestaba al demonio, podía escucharlos sin molestarse. Sin molestarse. Ahora cuando vino uno que tenía el poder para poder mandar y decir, demandar, reprender, eso es otra cosa. Eso es otra cosa y ahí se manifiesta solo, digamos. Bien, la iglesia. Escuchá lo que te voy a preguntar, ¿eh? Ajá. Ahora se pone jodida la cosa. ¿Está? Escuchando esto, yo saco la siguiente conclusión, ¿no? Sí. Cuando hay en la iglesia, ¿no? Cuando hay una celebración, tal vez muchas veces hemos sido visitados por estos seres, ¿no? Muchas veces estuvieron entre nosotros caminando y están entre nosotros caminando, que esa es otra. Sí. ¿Sí? ¿Está? Y muchos dirán del otro lado de su casa, no, pero suelo santo, tierra santa, la puerta de la iglesia no puede ingresar nada, lo declaramos, bla, 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 bla. O sea que existe la posibilidad de que pueda llegar a haber, como decía en la palabra, ¿no? ¿Sí? Esa filtración de este espíritu, de este demonio, dentro de lo que es la congregación. Sí, acá hay que hacer dos aclaraciones. Bien. Una tiene que ver con la opresión espiritual y la otra la posesión espiritual, ¿no? Bien. Son dos términos distintos. Bien. El cristiano... Acá estamos hablando más de la posesión. Sí, el cristiano al tener una entrega a Cristo, al tener el Espíritu Santo y ser sellado como garantía, el diablo no lo puede poseer, lo puede atormentar, lo puede perturbar. Que eso es la opresión espiritual. Sí, hacerle, ahora justo tengo anotado las cosas ahí de la opresión, pero no puede tomar posesión de ese cuerpo, porque es templo del Espíritu. Ahora, lo que pasa es que muchas veces hay gente que en una congregación puede estar habituada a congregarse, a utilizar el lenguaje evangélico, a conocer las canciones, a conocer incluso la Biblia, porque Satanás cuando le tentó a Cristo, con pasajes le tentó. Entonces conocer todo, pero en su interior nunca haber nacido de nuevo. Bien. Solamente tiene las costumbres y adopta las formalidades cristianas. Hasta podríamos decir que como no fue bautizado, ¿sí? O sea, va a la iglesia, todo lo demás, pero nunca se bautiza, por ejemplo. Sí, entonces esta persona que no experimenta un nuevo nacimiento puede ser tranquilamente, el diablo puede poseer a esta persona y sí lo puede mantener en oculto. Claro, con apariencia, observando, estudiando y demás. Con la apariencia de cristianos, cumpliendo con todas las cosas externas,
para ser piedra de tropiezo en momentos importantes que la iglesia necesita claridad, hacer que un líder caiga, que un pastor se vaya, porque el tipo hace una tarea puntillosa, muy puntillosa, muy finita. Después muy sigue finita. actuando como, ¿me entendés? Como cristiano. Por eso yo creo que esto trae esa luz, este texto, ¿no? Que cuando hay alguien de autoridad espiritual, eso se manifiesta, digamos, esa persona que tiene ese doble, o que el diablo tiene utilizado como instrumento, se manifiesta en contra, digamos, en un momento te la canta, no se la aguanta, bien. no se la aguanta Sí. a estar tranquilo en un momento. Sí, puede llegar a ser un... Se te cruza en la vereda y te dice 20.000 cosas, ¿viste? Bien, eso bien, que te bien, dijo bien, vos bien. no serví para nada, haces esto mal, haces. Sí, sos un inútil. Ya sé de quién me lo está diciendo. Exactamente. ¿No? Qué tema, ¿eh? Nos quedamos perplejos algunos y otros seguramente van a estar del otro lado ahí mirando. Y bueno, te comento que ya compartieron varias veces el vivo en este momento. Mucha gente que dio me gusta, mucha gente que está reaccionando. E invitamos a todos a que sigan, por supuesto, esta historia de encontrarnos todos los jueves a partir de las 9 de la noche para hablar, charlar, enseñarles, comentarles, ¿sí? Porque estos son temas muy tabúes que no se hablan normalmente en ningún lado. Así que pues, no se enojen con nosotros, no nos critiquen, no nos digan cosas después en la calle, no sean así, no sean malos. ¿Cómo es? Y el otro tema, bueno, que viene también a colación con esto, tiene que ver con la opresión espiritual, y justamente un cristiano no puede estar poseído, pero sí puede estar oprimido espiritualmente. Sí. ¿Qué es la opresión? Es la influencia y la acción de sometimiento que los demonios ejercen sobre el cuerpo, alma y espíritu de una persona. Bien. Es someterlo, es presionarlo. Sí. Y justamente, como no lo puede poseer, lo molesta, lo induce a hacer algo malo. Bien. O a producir algo malo en él. Claro. Y es la herramienta que le queda al diablo. No es que si un cristiano puede estar oprimido, y claro que sí, porque no le puede hacer otra cosa, no lo puede poseer, pero sí lo puede oprimir en sus pensamientos, traerle pensamientos negativos. Mirá vos que querés ser cristiano, si mirá, hacías esto, hace aquello. Claro. Es opresión espiritual, digamos. ¿Qué podés ser cristiano vos si vos te doblás del pedo los fines de semana? Una cosa así. Y vos llegás a tu casa y maltratás a toda la familia. Le levantás la mano a tus hijos, a tu mujer. Ojo, porque pasa, es normal eso. Y la gente dice, pero ¿cómo puede ser normal? Si va a la iglesia. Bueno, ahí está. Muchas veces ¿sí? Se quiere tapar con el dedo del sol y no se puede. Porque Dios en algún momento va a hacer que vos llegues y toques fondo, ¿no? Para que te des cuenta que esa no es la vida que vos tenés que llevar. Y que encima cuando tocas fondo, puedes llegar a tocar mucho más fondo. Entonces hay que cambiar ciertas cuestiones en la parte de la opresión espiritual. Y muchas veces la familia se debilita en la oración por esto que le sucede en su casa. Llega un punto que dice, estoy orando, estoy pidiendo, y no pasa nada. Pero a veces los tiempos de Dios no son los nuestros. A veces tampoco estamos usando, Santi, la autoridad que tenemos. Oramos, le vemos la bendición y no reprendemos la maldición. También. Ejemplo, ¿no? Señor, bendecime. Sí. Y tenés un trabajo, una maldición y nunca decís, Satanás, yo te reprendo. Acá Jesús, cuando había un demonio, lo echaba. Lo echaba, exactamente. Entonces también, si yo rompo las maldiciones en mi casa, sobre la economía, sobre nuestras relaciones, sobre el cuidado del estudio de los hijos, no sé, romper en el nombre de Jesús las cosas que el enemigo quiera levantar. La integridad, el propósito que Dios tiene para cada uno de nuestra familia. Entonces tenemos autoridad, se nos fue delegada. Entonces a veces decimos oramos, pero que oramos te pido nomás. No hacemos guerra espiritual. La guerra implica la utilización de esa autoridad.
Totalmente, y aparte hoy en el devocional de hoy, por ejemplo, que me vuelvo a las palabras, ¿no?, del devocional del día 5, del cuarto de guerra, la parábola del juez malvado. En Lucas 18, el 1 al 8, Jesús cuenta la historia de una viuda que persistió en buscar justicia de un juez malvado. No desistió hasta que el juez, cansado de sus súplicas, finalmente le concedió lo que pedía. Jesús usó esta parábola para enseñar que siempre debemos orar y nunca desanimarnos. ¿Sí? Sí. Confiando en que Dios, que es justo y bueno, responderá a nuestras oraciones. A veces no tenemos la autoridad en la oración, como decís vos, porque nos reprendemos, y como que llega un punto decimos también, basta, hasta acá no me oré, loco, no me ayuda Dios. ¿Qué te pasa, flaco? Barba, tirame un hueso. ¿Qué onda? ¿Por qué tengo que seguir aguantando tal cosa? ¿Sí? Creo que hay ciertas cuestiones, ¿sí?, que la gente no ve, ¿no? O sea, se frena y dice, che, hasta acá. Exactamente. Sí. Y onda, bueno, si no puedo contra ellos, me uno. Y empezás a hacer las cosas que no tenés que hacer. Otras características de la opresión es el desgano, justamente, para orar, para leer la Biblia. Sí. A veces cuando no tenemos ganas, puede ser si es algo particular, es algo que nos puede pasar a cualquiera, digamos, pero si es algo frecuente, crónico, entonces es más probable que sea una opresión espiritual cuando no tenemos ganas de buscar de Dios, ¿no? Sí. Entonces hay opresión espiritual, inseguridad sobre uno mismo, duda de la palabra de Dios, no valorar nuestra propia existencia, Sí. Desorden emocionales, cambios de carácter, cosas a tener en cuenta, ¿no? Sí. De que a veces el diablo, digamos, para detectar cuando el diablo está queriendo meterse en distintas áreas de nuestra vida espiritual. Y me decía el otro día un hermano, qué bueno eso de la opresión, que lo explicó, Sí. porque dijo, a mí nunca se me pasó que el diablo a mí me iba a inducir a hacer algo malo. Digamos, en el sentido de que, por ejemplo, no leer la Biblia, y si lo dejás de leer un día, después 2, 3, después 5, 10, y bueno, soy cristiano, voy a la iglesia, no pienso que el diablo está detrás de eso. Claro, no. Pensaba que él nomás no tenía ganas. Sí, no tengo ganas. No tengo ganas. Se le atribuye a su voluntad y dijo, la verdad que es cierto. A veces puede haber una opresión espiritual para apartarme de la lectura, Sí. para apartarme de lo que tengo que hacer y tengo que estar ahí atento ya para reprimir. reprimir eso, sí. Exactamente. Y no solamente en la vida cotidiana. Tenemos que hablar también que muchas veces se encuentra este tipo de situaciones en lo comercial también. Sí. Ojo, Ojo. Totalmente. Yo creo, y lo he comprobado personalmente, yo creo que el diablo te hace tomar muchísimas malas decisiones en lo comercial, en lo financiero. ¿Sí? Sí. Y compartíamos la otra vuelta con algunos hermanos, te va bien, pero en algún momento Dios también dice, no, pará, te cierro el grifo a vos una semana, a ver qué onda. ¿Sí? No te entra más laburo, no tenés más ventas, no vendés más pan como vendías antes, no vendés más carne como vendías antes, ¿sí? Y empezás el pueblo, el país, la provincia, los políticos, y empezamos con eso, ¿no? A buscarle la quinta pata al gato, y en realidad no te estás dando cuenta que algo mal estás haciendo. Sí. Entonces, si no tenés la capacidad de estar constantemente en presencia, ¿no?, de Dios, en gracia con Él, ¿sí? Porque por ahí pasa lo siguiente, por ahí la gente está en su casa y se arma su lugar, su cuarto de guerra, que venimos hablando hace mucho de esto en la iglesia, ¿no? Su lugar para orar, y que bendice la casa y que reprime y todo lo demás.
y sale de su casa, llega a su negocio y se olvidó de todo eso. En su negocio es uno más, en su negocio es alguien... Entonces, las estrategias son otras. Las estrategias son otras, o sea, y si podemos sacar ventaja en ciertos negocios lo hacemos. Es como que, ¿por qué? Porque ahí está la tentación, ¿no? Vemos la caja que se va llenando de billetes y decimos, no, nos va bien, nos va bien, ¿sí? Sigamos así, pero dejas de lado muchas veces el ser un buen cristiano, ¿sí? Y darte cuenta que estás haciendo un negocio que en algún momento, como dije, ¿no? Dios te cierra el grifo y arreglate ahora solo. A ver qué onda. Sí, es importante esto del mundo espiritual, estar consciente en todo tiempo, en todo momento. En todo momento. Y como vos decís, digamos, tanto de la opresión espiritual como Dios también haciéndonos ver, poniéndonos a prueba sería la palabra. Eso son pruebas de parte de Dios, ¿no? Claro. El tema es siguiente, digamos, ¿cómo diferenciamos una prueba de una tentación? La prueba, cuando uno está atravesando... Vamos a volver al comercio que va mal, ¿no? Sí. Si es de parte de Dios, entonces uno busca a Dios y Dios te responde. Exactamente. Porque, digamos, Dios te cerró el grifo, como vos decís, porque quiere corregirte algo. Exacto, ¿no? Entonces, exacto. Vos no vas. Señor, ¿qué me querés decir? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué estoy haciendo mal? Y ahí el Señor te va a decir, esto, te va a mandar a alguien que te va a guiar. Vas a escuchar un mensaje, vas a escuchar una... O va a llegar cualquier persona que menos esperes y te va a decir... tic, esto. Y también hay otra, Milton. Y capaz que entonces, por un lado está la parte de que Dios te revela, digamos, Dios no te deja. Y el diablo no, digamos, esa es la diferencia, que cuando es algo de parte del maligno, no tiene explicación, no tiene lógica, ahí no está Dios revelándote nada. Vos ya estás a cuenta con Dios, estás bien con tu conciencia, estás bien con los demás y sigue yendo mal. Claro. Entonces tenés que reprender, eso va por otro lado. Exactamente. Y ahora te tiro la otra. Y se me van a enojar muchos. Entonces, que lo lamento, gente. Lo lamento. No soy obsecuente ni tampoco mono de circo que aplauda. Después tenemos los otros, los que tienen en su negocio, ¿sí? Y usan demasiado la religión para beneficio propio de su negocio. Ojo con eso. ¿Cómo sería eso? No sé. Qué sé yo, a ver cómo te lo explico. Pero eso sí depende cómo es la localidad, un montón de cosas, factores ya intervienen. No, claro, no es que no siempre pasa lo mismo, ¿no? O sea, pero muchas veces usan ¿cómo te explico? Sí, hermanito, vení, qué sé yo, te fío, bla, 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 y después, viste, el hermano le pasa algo, no puede pagar, o X motivo, ¿me entendés? Y usan como que, pero vas a la iglesia, te fié, y esto, y cómo vas a... ¿Entendés a lo que voy? Es como que están siempre ahí metiendo esa presión de que tenés que hacer bien las cosas o algo, ¿no? O sea, es como que usan, ¿sí? a Dios para generar sus propios negocios, y muchas veces, ¿me entendés? Oprimen a las otras personas o empujan hacia a las otras personas a consumir cosas que por ahí no quieren consumir. ¿Entendés? O sea, sí. Lo veo en algunos casos. Sí, acá en Coronel Dugrati yo creo que es muy particular. Uno que viene de afuera ve que es muy particular Dugrati. La cantidad de cristianos, de iglesias, de comercios cristianos, comerciantes cristianos, es inusual. Yo vengo de una ciudad en donde el 95%, digamos, la mayoría es católico, y los evangélicos somos ninguneados, incluso somos, sí, hay una discriminación muy fuerte. Y hay destrato también hacia el evangélico. Totalmente. Y es la mayoría, digamos, en contra de la minoría. Exacto. Entonces eso es lo que yo viví en mi juventud en la ciudad, en ese aspecto, y acá es muy distinto, ¿no? Acá, yo no sé, de los negocios acá al centro, a todos los negocios que fui a ungir con aceite, orar, a bendecir,
todo esto que vos que estamos mencionando, mencionando en este momento. De considerar las cosas espirituales y de encomendar el negocio al principio en las manos del Señor. Sí. Muchísimas veces. Qué lindo. A un punto que yo le decía a mi esposa, voy a dejar el aceite en el auto nomás y al lado de la palanca, claro, porque toda la semana, a veces hasta 3 veces por semana, mirá vos, ir al centro a la siesta, ¿no? Que antes que abran, a ungir el local, a ungir las puertas, sí, a pedir que la presencia de Dios tome control del lugar, la prosperidad del lugar. Totalmente. Mucho eso, y es algo lindo. Totalmente. Aparte de lo que pasa en los alquileres es que va pasando de una mano a la otra. Vos no sabés que el que estuvo antes, en qué estaba metido, qué pronunció ahí, qué dijo sobre el lugar, qué dijo sobre el dueño, dueño que aquello, qué dijo sobre todo, ¿viste? Claro, entonces que no alquilen nunca más este local porque a mí me fue mal. Ponele, ¿no? Entonces, dando un ejemplo. Sí, entonces hay que, si no lo rompes, eso está. Muy bien. Las autoridades espirituales lo escucharon y van a hacer uso de esa declaración. Totalmente. Bueno, Analía Escobar que dice interesante, Romina Sos, hoy ya lo dije, interesante, Nelly Schul, muy interesante el tema de hoy. Mucha gente que pasó, muchos espectadores golondrina, como siempre digo. Ajá. Y que bueno, aprovechen el podcast, ¿no? Para que lo vean durante el transcurso hasta el fin de semana, ¿sí? O sea, va a estar el video. Después, la única forma de escucharlo es a través de Spotify. ¿Sí? Hasta que no armemos que falta, porque queremos armar en YouTube el canal, lo venía cargando, no voy a mentir, lo venía cargando, pero tomé la decisión de que se arme un canal dedicado a Teo, igual que en Spotify, para que se suban todos los capítulos. Dale. Creo que está mejor eso. Sí, ¿no? yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Algo más para agregar en este día, Milton? Solamente para cerrar, Sí. que en un momento Jesús le da autoridad a los discípulos para reprender. En Lucas 10 está esto, y ellos salen, reprenden y se asombran de que los demonios se sujetaban a ellos. Ajá. Y vuelven y dicen, Señor, hasta los demonios, y salían cuando usábamos tu nombre, en el poder de tu nombre, ¿viste? Mirá vos. Y es interesante este texto en Lucas 10:20, y dice, sin embargo, dice Jesús, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Acá es como que le bajó la espuma. Sí, es como que ellos venían de más extasiados, sí, contentos de toda la experiencia y de que podían hacer liberación demoníaca, y Jesús lo vuelve al tema de la salvación, ¿no? Bien. De que, digamos, está bien la liberación. Yo lo que comprendo acá, que es para cerrar esto, es que la liberación es un fin en sí mismo, Santi. La liberación es un paso para la salvación. Bien. Nos ayuda a alcanzar salvación. Bien. Pero no es un fin en sí mismo. Si hay alguien que está endemoniado y viene a buscar liberación, ¿de qué sirve que uno libera a la persona si después esa persona no quiere a Cristo? Totalmente. Lo que va a pasar es que dice la Escritura, ya que el diablo va a ir, o el demonio va a buscar a 7 peores, vuelve y el estado postrero es peor que el primero. Exacto. Porque viene con más fuerza el contraataque. El vuelto no es caramelo. Entonces, la liberación por sí misma no es un fin, sino que el fin siempre es la comunión del hombre con Dios. Entonces, la liberación puede ser un paso, una experiencia. Tenemos la autoridad para hacerlo como iglesia, pero son cosas que Dios quiere que hagamos para que las personas en realidad puedan encontrarse y relacionarse con Él. Perfecto. Tal vez con esta charla, en el día de hoy, muchas personas que nos estén sintonizando a través del dial de la radio han encontrado la fortaleza y la herramienta para poder liberarse de algunas cosas, de algunos problemas. Sí. Tal vez muchas personas compartieron el pensamiento, ¿no?, de las palabras emitidas también hoy en el podcast y dicen, yo he pasado por esto. Entonces no sabemos hasta dónde llegamos con cada tema jueves tras jueves. La idea es poder dar un poquito de luz a través de la palabra y a través del conocimiento
a cada uno de ustedes que están allí del otro lado. Y me enorgullece muchísimo que durante la semana se comuniquen con Milton o conmigo y nos hagan preguntas o nos dejen preguntas para el próximo programa. Y tiene que seguir así, e invito a la comunidad de Coronel Durati que se sume, Sí. sea de la religión que sea. Súmense, porque acá no hay un adoctrinamiento. Exactamente. Acá no venimos a evangelizarte. Acá venimos a hablar de las cosas que muchas veces no se hablan. El otro día en un comercio alguien me dice, pastor, y si, hablando del invitado que estuvo del pastor, Sí, me dice, fíjese si le cae al programa una persona de esta religión. Y estaría bueno, y me quedó mirando, se asombró, ¿viste? claro. Y yo le digo, mirá, el programa es de espiritualidad, y la espiritualidad se manifiesta de distintas formas. Claro. Digo, yo sé bien lo que yo creo y lo que es la vida cristiana, pero acá estamos abiertos también a que alguien pueda opinar, abrir, escuchar otro punto de vista. Todos tienen la oportunidad de poder presentarse en la puerta acá de la radio, en Pasaje Los Amigos 472, con educación, sí, por supuesto, y que pueda plantear su opinión, y me parece perfecto. Sí. Porque esa es la idea final de esto. Que podamos todos compartir, entender, ¿sí? Vos sabés que... Ajá. No, termina. Bueno, porque creo que es importante, porque la gente tiene que empezar a salir de esa cápsula, ¿no? De esa botella. Onda, no hable de esto, no diga esto, callate la boca, te estás metiendo en un quilombo. No, pará, aguantá. Sí. ¿Por qué? A mí lo que me llamó la atención mucho fue cuando estudié la evangelización de las Américas. Sí. La gran coincidencia, un profesor nos enseñó un poco de la religión de los aborígenes. Sí. Y estudiamos, por ejemplo, la vida espiritual de los aztecas, la vida espiritual de las distintas grupos y etnias aborígenes en América Latina. Y vimos la parte espiritual de ellos, Sí. ¿viste? ¿Qué creían de la bondad, de la maldad, del cielo, el infierno, Dios, el diablo, existía, no existía? Después que hicimos un estudio, nos dividimos, ¿viste? Ustedes estudian este grupo, ustedes cada uno un grupo, Sí. la espiritualidad, la religión de eso, Sí. de esas aborígenes. Después que estudiamos la religión, Sí. teníamos que hacer una tabla comparativa con el cristianismo. Es decir, mirá vos, ¿qué doctrina La cristiana, comparación. qué Ajá. doctrina cristiana tiene coincidencia con la religión pagana, ¿no? Que acá se lo consideraba, ¿no? Al principio sabemos de la conquista, que ni siquiera en condición de ser humano. No, Hasta totalmente. que el de las Casas, Juan de las Casas, Sí. fue a España y dijo, son personas. Son personas, claro. Ahora escribió una nota y dice, no, son seres humanos, son personas. Viven de otra manera, acá ya estamos mucho más evolucionados, pero no son gato Sí, y perro, digamos, no son animales. no son animales, son personas. Entonces, Claro. Juan de las Casas fue el sacerdote que fue a llevar el precursor mensaje de llevar el mensaje para que por la dignidad de las por personas. la dignidad, exactamente. Y resulta que en este estudio que hicimos tenían un montón de puntos en coincidencia. Ujú. Y me decía, el planteamiento después del profesor era, ¿qué era más conveniente hacer? Agarrar y empezar a hablar con los aborígenes y explicarle a partir de un punto de contacto, ¿no? Buscar uno de esos puntos de contacto y empezar a establecer relación y llevarlos a Cristo, o decir, venimos acá con este libro, como hicieron, ¿no? Sí. Lo ponían en fila. Sí. ¿Usted jura por el Evangelio Ajá. o lo ejecutamos? O ahí tenemos el palo para azotarte. Y lo pusieron en esa encrucijada en donde más se enardecían de tener que renunciar a lo que ellos toda la vida su creyeron. creencia, claro. Y sin explicación alguna. Claro. Entonces, cuando yo estudié eso, viste, y el mundo de los muertos, de los aborígenes y todo, y veía las coincidencias con la doctrina cristiana, o los ciertos puntos de coincidencia, decir, cómo no arrancaron por ahí y le ganaban la fe
Ajá. ¿Cuántas vidas se hubiesen salvado en vez de ¿Cuántas vidas se hubiesen ejecutarlos? salvado? Exactamente. Qué increíble, ¿Por ¿no? qué? Por no ser abiertos a veces de pensamiento. Por eso yo parto de eso, ¿no? Yo creo que hasta el día de hoy, en algunos lugares, todavía no son abiertos de pensamiento, Milton. Yo creo que hay... No, seguro. Así como hay esa persecución o esa forma de que hoy hablaste y comentaste, ¿no? Esa forma de discriminar al cristiano, ¿no? Uh-huh. Yo creo que está muy cerrada la sociedad en algunos casos, ¿sí? Y unos valores que por supuesto la vez pasada estuvimos comentando, ¿cuánto por ciento que todavía no conoció a Dios en el mundo? En el mundo. Y estamos hablando del 38%, 40%, no me acuerdo bien el porcentaje, 40, pero es en 3.000. Europa. No. A nivel mundial. A nivel mundial, el 39, 40. Por algo ahí. así era. Sí, en Me porcentaje. parece, el porcentaje de la población mundial no conoce a Dios. El número de 3.500 millones Ajá. de personas. 3.500 millones, ahí está. Ujú, sí. Bien. O sea que no conocen el Evangelio. No conocen el Evangelio. Y aparte están perseguidos. Y somos casi 8 millones, estamos llegando, somos 7, y algo de millones. Entonces, 3,5 mil millones no conocen. O sea que hay mucho por hacer, hay mucho por caminar, hay Sí. muchos caminos por desandar. Ujú. Milton, muchísimas gracias por tu presencia en el día de hoy. Estuvimos charlando 1 hora 25 minutos. Y me parece que cada vez va a ser más largo. Me parece que cada vez va a ser mejor. Bueno, sí, para mí también un gusto, Santi, compartir este tiempo, poder explayarme y charlarlo con vos, con la gente. Bien. Agradecido. El próximo jueves, invitación abierta a las personas que están del otro lado escuchándonos y que quieran venir o a presenciar el programa, Ujú. ¿sí? Y ya estoy pensando en muchas cosas, ¿no? A presenciar el programa. Un sí. cebador de mate. No, Yo aceptaría totalmente. ya, vos tenés tu mate ahí, sí, pero... no, yo la verdad es que no, hoy dije, te traje el agua, pero no te convidé mate porque estoy totalmente enfermo, estoy Sí, congestionado. aparte estás manejando estoy todas las cosas. manejando todo acá y estoy. Pero sí, nos vendría bien un cebador de mate o un operador técnico, cosa que podamos estar más tranquilos, ¿viste? Pero no. Esto es así. Milton, ¿algo más para agregar? No, que ese mundo espiritual existe Sí. y que lo tengamos en cuenta y lo consideremos porque somos seres espirituales. Muy bien. Hasta el próximo jueves a las 21 horas. Hasta Esto fue- la semana que viene. Hasta la semana que viene. Sí. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. Esto fue Teo, señoras y señores. Estoy rodeado de estos muros